Bienvenidos a este nuevo encuentro en este camino de preparación, este camino de Adviento que nos va conduciendo a la celebración de la Navidad, del gran acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Les damos la bienvenida a todos ustedes y queremos que este momento sea de crecimiento espiritual, de crecimiento en la fe, y que juntos como Iglesia Arquidiocesana de Ibagué nos preparemos de la mejor manera para que esta Navidad sea un momento verdaderamente de vivencia familiar, de encuentro, pero sobre todo un momento de encuentro con el Señor Jesús. Vamos a disponernos y vamos a prepararnos para empezar este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, te pedimos la unción de tu Espíritu Santo, para que nos unja con su poder, con su acción, para que nos ilumine, para que sea Él quien nos vaya conduciendo en este camino, para que Él ponga sus palabras en cada uno de nosotros, pero sobre todo para que Él deposite en nuestro corazón esos sentimientos tan necesarios, esos sentimientos que hacen que nuestra fe crezca cada día más, que podamos experimentar en este tiempo de Adviento que nuestra vida y nuestro corazón es el lugar donde nace el Salvador, donde nace el Señor, y que tenemos que preparar ese lugar para que Él habite en nosotros. Este tiempo de preparación es un tiempo de gracia para cada uno de nosotros. Pidamos que el Espíritu Santo nos conduzca, nos ilumine, que Él nos vaya llevando. Pidamos que esa acción del Espíritu Santo, así como fue conduciendo a los apóstoles en su misión de anunciar el Evangelio al mundo entero, hoy nos impulsa a cada uno de nosotros a ser testigos de la presencia de Jesús, testigos del Evangelio, que nuestra vida sea ese testimonio para todos nuestros hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema que vamos a tocar en este encuentro es el desprendimiento. Y para empezar a hablar sobre él, quiero presentarles primero el gran enemigo que se nos presenta para vivir esta virtud. El alma se nos habla que tiene tres enemigos inmensos, tres enemigos que la atacan de una forma especial. El enemigo que llamamos el poder, el enemigo que llamamos el placer y el enemigo que llamamos también el tener. ¿Por qué enemigos? Porque son deseos que se desordenan, deseos desordenados, que se pueden desordenar. El tener como tal no es que sea algo malo, tenemos y poseemos muchas cosas, pero cuando dejamos que se desordene, se convierte en un enemigo mortal del alma. ¿Y por qué? Vamos a mirar tres elementos que hacen que este deseo desordenado nos dañe y nos perjudique. El primero es que el tener nos va conduciendo a quitarle ese primer lugar a Dios, ese primer lugar que solamente le pertenece a Él. Cuando el tener se convierte en una obsesión en nuestra vida, cuando lo único que busco, que deseo y que quiero es tener y acumular cosas, no hay ese espacio para Dios. Se ha convertido en una verdadera idolatría el tener cosas, el poseer, el buscar riquezas.
Y entonces el corazón ya no tiene ese espacio para Dios. Por eso el Evangelio nos dice, no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir a esos dos señores porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Por tanto, este enemigo del alma, la primera herida que nos causa es esa, quitarle ese primer lugar a Dios. Después, también se nos presenta que ese deseo desordenado de tener nos lleva a realizar acciones injustas. Muchas personas por tener y tener y tener son capaces de cometer verdaderamente atrocidades, injusticias, buscar tener cosas por medios verdaderamente deshonestos. Recordemos cómo Dios incrimina a ese pueblo de Egipto, que oprime al pueblo de Israel, que lo esclaviza para explotarlo. Como también los profetas al mismo pueblo de Israel le advierten que no se puede explotar a los pobres, que no se puede explotar a las viudas, que no se puede buscar de esa manera injusta aprovecharse de los demás, y que Dios siempre se fija en todo aquello que hacemos. Y si nosotros estamos explotando o buscando de maneras injustas ese enriquecimiento, eso no lo podemos ocultar al Señor. También recordemos que ese deseo desordenado de tener nos lleva a olvidar un principio fundamental de nuestra fe, y es el principio de la caridad, del amor al prójimo. Y qué bueno que allí recordemos un texto muy llamativo, el de el rico Epulón y el pobre Lázaro. Aquel hombre que banqueteaba, que lo tenía todo, que todos los días hacía sus festines, que todos los días podía tener los platos más suculentos, y que tenía en la puerta al pobre Lázaro, y nunca se compadeció de él. En medio de su riqueza, en medio de poderlo tener todo, le faltó algo tan importante: hacerse rico para Dios, poder fijarse en las necesidades de aquel hombre y poder remediar, poder ayudar y poder solventar algunas de esas necesidades que tenía ese pobre Lázaro. Por eso Jesús también nos dice que debemos aprovechar las riquezas de este mundo para atesorar el verdadero y el único tesoro, que es en el cielo. Saber aprovechar las cosas materiales, las cosas que el Señor nos brinda, para poder nosotros también hacernos verdaderamente ricos, pero para el cielo, para Dios. Y eso solamente se hace por medio de las obras de caridad. El tener desordenadamente, ese deseo desordenado, nos hace olvidar ese principio fundamental de la fe, que es la caridad, el amor al prójimo, donde se hace verdaderamente tangible el amor a Dios. Serás libre para amar, así es la caridad.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Uno de la gente dijo: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo: ¿qué haré si no tengo dónde guardar toda la cosecha? Y dijo: haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros mayores, en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar es del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo número 13. Y se nos presenta ese claro ejemplo de aquel que lo único que busca, que desea, que quiere es acumular y acumular cosas. Y por eso Jesús lo dice claramente: el acumular cosas no nos asegura la vida, no nos asegura la salvación. ¿Qué es lo que verdaderamente nos asegura esa vida eterna? Es el verdadero y auténtico amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y hacia eso nos tiene que llevar esa virtud que estamos meditando en este encuentro. El desprendimiento nos tiene que llevar a eso, a mostrar ese amor único a Dios, a seguir el ejemplo de Jesús, a mostrar ese amor al prójimo que nos lleva a ver sus necesidades y a involucrarnos siempre, a ser capaces de desprendernos de cosas propias para ofrecérselas, ser capaces de ofrecérselas a otro quien lo necesita. Entonces, vamos también a meditar cómo esta virtud del desprendimiento va transformando nuestra vida. Primero, porque el desprendimiento nos asemeja a Jesús. Estamos preparándonos para la Navidad, el nacimiento del Señor. ¿Y qué es lo que podemos contemplar en ese misterio de la encarnación del Hijo de Dios? Cómo Dios se desprende, cómo Dios se despoja de esa condición divina para asumir nuestra condición humana. Se hace en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Allí se nos muestra que Jesús verdaderamente está viviendo eso, desprendimiento. Se despoja tanto que en la cruz es despojado hasta de sus vestiduras. Jesús lo entrega todo, se dona totalmente, se da para nuestra salvación. Pues el desprendimiento nos asemeja a Jesús. Podemos parecernos a Jesús al vivir esta virtud del desprendimiento. Entonces es una primera razón por la cual tenemos que practicar esta virtud tan especial. El desprendimiento también nos permite a nosotros poder demostrar nuestro amor al prójimo, que es como Jesús nos dice que se viven los mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. En la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos y muchos textos muy especiales sobre este tema. Continuando esa respuesta que Jesús le da a los apóstoles o a aquellos discípulos que le plantean el tema de repartir la herencia, Jesús después continúa diciéndoles: por eso les digo que no anden angustiados por la comida para conservar la vida o la ropa para cubrir el cuerpo. La vida vale más
que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren a los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen graneros ni despensan, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes puede, por mucho que se inquiete, prolongar su vida un poco? Miren cómo crecen los lirios sin trabajar ni hilar. Les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy crece y mañana la echan al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Este texto termina diciendo: basta que busquen el reino de Dios y lo demás lo recibirán por añadidura. Para poder vivir el desprendimiento, nos dice el Señor, se necesita una confianza total en el Señor. Confiamos plenamente en Él, en su providencia, en su amor, en su cuidado. En cambio, aquel que no sabe confiar en el Señor, entonces busca la confianza en tener cosas, en enriquecerse. Allí es donde está poniendo su corazón y su confianza. Nosotros confiamos en el Señor. En Él ponemos totalmente nuestro corazón. A Él le ponemos toda nuestra vida, Señor. Así como nos has dado tantas cosas, siempre nos cuidarás, siempre estarás allí. Confiamos plenamente en el Señor. Para vivir el desprendimiento se necesita una confianza total en Él, en nuestro Señor. Un ejemplo también muy bonito que nos presenta el Señor en el Evangelio es el de una viuda. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, de los versículos 1 y siguientes, nos presenta a una mujer que va y coloca una monedilla allí en el arca de las ofrendas. Primero habían ido los millonarios, los ricos que dan sus ofrendas, y Jesús dice: esa pobre viuda dio más que cualquier otro, porque esa viuda dio todo lo que tenía para vivir. Los demás dieron de lo que les sobraba. Aquella viuda dio lo que tenía para vivir. Significa, lo dio todo, lo entregó todo. Y allí es donde se nos presenta que esta virtud del desprendimiento nos asemeja a Jesús, que se entregó totalmente, que lo entregó todo, que derramó hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación, que se entregó totalmente por nosotros. No se reservó absolutamente nada. Aquella viuda también. Hacia allá nos conduce la virtud del desprendimiento, a darnos, a donarnos y a entregarnos totalmente. Este desprendimiento también es una condición para el discípulo. El que quiera seguir a Jesús debe aprender a desprenderse. Por eso les dijo: no lleven bastón, no lleven alforja, desprendidos totalmente de las cosas materiales y poniendo nuestra confianza totalmente en el Señor. Jesús, a tu corazón confío mi necesidad. Mírala y después deja tu corazón actuar. Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti. Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti. Tú que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más.
almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. No habrá confusión que dure por siempre. Yo sé en quién he creído y mi esperanza no será defraudada, pues tú has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más. Confía más, inmensamente más. Confía. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Las almas que confían en ti serán recompensadas por ti. Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti. Para terminar este encuentro, quiero proponerles la vida de un santo. Casi todos los santos son un ejemplo bellísimo del desprendimiento, de darse. Pero yo recuerdo uno muy especial porque escuché su historia desde muy pequeño y me llamó mucho la atención. San Martín de Tours, un soldado, joven. A los 15 años ya era un soldado y ya iba a las batallas. Un hombre de mucho carácter, un hombre de una familia pues que tenía muy buenas posibilidades. Este hombre en uno de esos caminos se encontró con un hombre pobre, anciano, en un momento en el que hacía muchísimo frío. Ese hombre temblaba allí del frío, el pobre abuelito, el pobre viejito. San Martín, ¿qué hizo? Tomó su espada, cogió su capa, la partió en dos y una de esas dos partes se la entregó a él para poderlo cubrir, para poder evitar ese frío que estaba viviendo aquel pobre hombre. Dice la historia que esa misma noche Martín soñó con Jesús y Jesús le decía, Jesús estaba revestido con esa media capa que le había entregado a ese hombre y le decía, Martín, hoy me has revestido a mí. Qué ejemplo tan bonito. A mí me llamó mucho la atención porque fue capaz de desprenderse. Y Jesús le dice, lo que has hecho con ese hombre lo has hecho conmigo. Recordemos el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Porque estuve desnudo y me vestiste. Las obras que hacemos a quienes más lo necesitan, lo estamos haciendo con el mismo Jesús. Y desde ese momento, San Martín cambió totalmente su vida. Y él dice, antes era un soldado del imperio, era un soldado del gobierno y vivía ese ejercicio obligado. Ahora soy un soldado de Jesucristo y ahora viviré para anunciar el Evangelio y para servir a la iglesia de Jesucristo.
Ese desprendimiento fue el que empezó ese camino de santidad de San Martín de Tours. Y por eso el desprendimiento también debe ser ese inicio de la santidad para cada uno de nosotros. Debe ser el camino para que un buen discípulo, como lo hemos dicho, se identifique con Jesús que lo entregó todo. Nosotros también debemos hacerlo. Por eso en esta preparación, en este camino de Adviento, les hacemos esta invitación tan especial. Vivamos este desprendimiento que nos permita a cada uno de nosotros poner nuestros ojos en Jesús. Darle ese primer lugar que Él se merece en nuestra vida. Quitarnos de nuestra vida tantos apegos. Tenemos muchos apegos, no solamente materiales, hay apegos de muchas clases que van dividiendo nuestro corazón y que nos van apartando del Señor. Desprendernos, quitarnos todo eso, ¿para qué? Para ser capaces de tener un corazón que ame totalmente. Una unidad en nuestro corazón que se demuestre en ese amor a Dios y en ese amor a nuestros hermanos, y que ese sea nuestro camino también de santidad, de entrega, de donación. Cada uno de nosotros también puede entregar, donar mucho. Implica un sacrificio, pero es que el sacrificio es redentor. El sacrificio hace que nosotros vivamos también ese sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús. Así que es una invitación para todos. Terminemos pidiéndole al Señor eso. Danos, Señor, un corazón generoso. Danos, Señor, un corazón dispuesto a darse por los demás. Así como lo hizo San Martín en ese ejemplo tan bonito, de ayudar a quien lo necesitaba, de desprenderse de algo que él necesitaba, pero había otra persona que lo necesitaba más. Que nosotros seamos capaces de ofrecerle al mundo de aquello que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos ha bendecido enormemente. Compartamos esas bendiciones con nuestros hermanos. Recordemos que el Señor también bendice a quien da con alegría, y que el Señor nos pide no acumular esa riqueza aquí en este mundo, acumular esa riqueza en el cielo, acumular riquezas ante los ojos de Dios. Y eso solamente se hace cuando soy capaz de desprenderme para compartir con los demás. Que el Señor nos dé un corazón generoso, un corazón desprendido, y que esa sea la mejor preparación para que Jesús nazca en nuestros corazones. Que el Señor Todopoderoso derrame su santa bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Desde ya, una feliz Navidad para todos.